Nuestro cristianismo normal es un cristianismo lleno del poder de Dios y el manifestar del Espíritu Santo. Ese es un cristianismo normal. El avivamiento es la obra normal en una iglesia normal, apasionada por Cristo y llena del poder de Dios. En una iglesia puede haber un testimonio de piedad, puede haber una predicación entendida, pero si no hay Espíritu Santo, tampoco hay avivamiento. Dejemos de buscar a los hombres para ser mejores oradores en el púlpito. Busquemos el Espíritu Santo para ser predicadores de verdad, porque es el Espíritu quien produce el avivamiento. Al diablo con lo que nos parezca bien o mal. Es Dios quien tiene que decidir lo que se tiene o no que hacer dentro de la casa de Dios. Es su casa, no tu casa. No la casa del pastor, no la casa del predicador que está aquí. Es la casa de Dios. Horatius Bonar decía lo siguiente: ¿qué es un avivamiento? Y él respondía de la siguiente manera: propiamente dicho, es la restauración de la vida que se había perdido, y en ese sentido se aplica solo a la iglesia de Dios. Pero usado en una acepción más común, es el retorno de las multitudes de Dios. Así como la conversión es el retorno del alma a Dios, el avivamiento es una repetición de este mismo proceso espiritual en miles de casos. Es conversión a gran escala. Es lo que ocurrió bajo los apóstoles en Pentecostés, donde 3,000 almas se convirtieron por la exposición de un solo sermón. El avivamiento no es un nuevo obrar de Dios. Es el mismo obrar de Dios desde tiempos antiguos a una gran escala. Así como en algunos sucesos en la historia de la iglesia. El avivamiento no se trata de estrategias o iniciativa humana, es la iniciativa del Espíritu Santo de manifestarse en gloria dentro de su iglesia. No se puede fabricar, ni siquiera puedes ponerle fecha. Es Dios quien decide cuándo se hace. Pero cuando se hace, tú lo puedes ver. Porque se hace evidente en una iglesia que dobla sus rodillas y clama por la gloria de Dios. Es evidente en ese sentido. Y en el pasaje que hemos leído, Ezequiel está profetizando. Y Ezequiel profetiza en un momento de cautividad del pueblo de Dios. Nabucodonosor había asolado Jerusalén y se había llevado cautivo a muchos. Y entre uno de ellos estaba Ezequiel. Pero Ezequiel a sus 30 años tiene una visión deslumbrante de la gloria de Dios, que cambió todo lo que él creía de Dios. Él pensaba que Dios estaba confinado en un templo. Él pensaba que Dios estaba confinado a una nación. Pero cuando vio la gloria de Dios, se dio cuenta que Dios es el soberano por encima de todos los reinos. Que reyes, políticos y naciones pasarán, pero Dios permanecerá por siempre y para siempre en el trono. Pero por otro lado, amén, gloria al Señor. Ezequiel comprendió que no hay gobernante, por más perverso y corrupto que se levante en una nación, que pueda frustrar los planes de Dios, porque aún la voluntad de todo rey está en las manos de Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios tiene todo derecho de levantar reyes, aún impíos y corruptos, para castigar a una nación rebelde, como también para levantar gobernantes justos delante de Él, para bendecir a una nación que se rinde delante de Él. Él puede hacer eso. Él es el soberano. Como Daniel dijo, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él es quien hace todo ello. Él no hace nada malo, Él hace todo bueno, perfecto y agradable. Y aunque no comprendamos lo que está sucediendo en nuestra nación, aun aunque no comprendamos lo que está sucediendo en nuestra vida, no por el hecho que no lo comprendamos quiere decir que algo es malo. Es un proceso
para un buen fin. Así que Dios permite la aflicción de su pueblo en algunos casos para que ellos vuelvan su mirada hacia Él y aprendan a depender de su poder. El profeta Oseas, hablando en el nombre de Dios, dijo: te llevaré al desierto, oh pueblo mío, y ahí te haré oír mi voz. Es ahí en el desierto. Es ahí en el desierto donde Dios nos habla. Pero es ahí en el desierto que como necios nosotros, cual pueblo de Israel, nos quejamos y decimos: ¿por qué Dios me habrá traído aquí? No hay maná, no hay agua. Y entonces Dios tiene que hacer algo con ese pueblo rebelde. Trae serpientes ardientes que les piquen. Pero por otro lado también da la solución. Levanta a Jesucristo cual serpiente ardiente, que cuando tú la ves, entonces el veneno de aquellas víboras sale de tu cuerpo y eres liberado. Y entonces todo aquel que ve a Jesucristo es liberado. Y entonces todo aquel que ve a Jesucristo encuentra su única esperanza. Sin embargo, el mundo de hoy está cautivo por el diablo. Eso es lo que dice 1 Juan 5:19. Dice: y todo el mundo está bajo el dominio de Satanás. Pero sin embargo, aquella iglesia que debiera estar luchando contra las fuerzas del mal y haciendo guerra contra las huestes y potestades, está dormida. Este avivamiento que se encuentra aquí en el capítulo 37 no se trata en gran medida con los incrédulos, se trata con el pueblo de Dios, porque el avivamiento no comienza con los de afuera. El avivamiento comienza con los que están dentro. Aquí comienza todo. No puedes pedir avivamiento si tu vida personal está hecho un desastre y Dios no habita en él. No puedes hacer eso. ¿Quién puede dar una esperanza segura a este mundo perdido y caído? ¿Quién sino aquella iglesia que ha encontrado una promesa infalible en Cristo? Es la iglesia quien debe dar a conocer la excelencia de Jesucristo. Así que en primer lugar vamos a ver que el avivamiento es iniciado por la mano de Dios. Versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Solo la mano de Dios puede dar vida a lo que estaba muerto. Solamente la mano de Dios puede vivificar a aquella iglesia que está agonizante. Y amado amigo, si tú has venido tal vez como invitado aquí, si realmente estás conociendo y dando tus primeros pasos, y tal vez aún no te has decidido por Cristo, quiero decirte una verdad fundamental. Todos nosotros nacemos muertos y destinados a morir eternamente. No te voy a hablar acerca del potencial que tienes en ti, porque no tienes ningún potencial para venir a Cristo. Te voy a hablar de la necesidad que tienes de experimentar el poder de Dios, porque es el único quien te llevará a Cristo. Nuestro corazón es malo y perverso, y más que todas las cosas, dice Jeremías 17:9. Y por cuanto es perverso, rechazamos a la luz. Nosotros no corremos a Jesús, nosotros corremos de Él. ¿Por qué? Amamos las tinieblas desde nacimiento. Y cual Adán nos escondemos cuando escuchamos la voz de Dios. ¿Sabes? Todo hombre nace muerto en delitos y pecados sin Dios. Y todo hombre sin Dios simplemente tiene un propósito: y ser combustible para el infierno. Ese es el fin de todo hombre. Y el profeta Jeremías va a decir en Lamentaciones: por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. ¿Cuál verdad inexplicable y profunda? Por la gracia de Dios es que estamos aquí todos reunidos, disfrutando de la palabra de Dios. Y tú, incrédulo o pecador, por la gracia de Dios, hoy mismo no estás en las llamas del infierno.
Por la gracia de Dios estás escuchando una palabra que te puede salvar eternamente al recibirla, o te puede condenar para siempre al rechazarla. Pero Dios, la mano de Dios, cuando se posa sobre nosotros, muertos en delitos y pecados, por misericordia nos vuelve a la vida. Llena el vacío eterno en nuestro corazón con una persona eterna e infinita, y ese es Jesucristo. Todos los hombres nacemos incompletos profundamente en nuestro corazón, porque nos falta el profundo amor de Dios en nuestra vida. Y es solamente cuando tenemos un encuentro con Cristo, cuando ese dolor profundo en el alma realmente es saciado, cuando esa sed insaciable es satisfecha. Jesús le dijo a la mujer samaritana: si tú bebes de esta agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Y así es, y así será siempre. Dios ha enviado a su Hijo, su tesoro más preciado, y Él pisó el polvo de la tierra. La cadena de espinas se puso en su cabeza y su frente sangró. Los hombres lo escupieron, los hombres se burlaron de Él, lo clavaron a una cruz, y eso lo hizo por ti. Tú estás aquí porque Él lo decidió y porque fue su gracia. Él tuvo que soportar el infierno y el dolor que tú tuviste que soportar. Los clavos en sus manos tuvieron que estar en tus manos, los clavos en sus pies tuvieron que estar en tus pies, y la corona de espinas debió estar en tu frente. Pero Él lo hizo todo. Y hoy en día se te manda a creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, antes que mueras en un estado de muerte espiritual. Tú dices: oh, yo tengo mucha vida por delante, tengo 15, 16 años, tengo 30 años, mi salud física está bien. Oh, ten cuidado, porque como dice la palabra necio, esta noche pueden venir por tu alma. Eso es lo que dice Dios. Esta noche puedo venir por tu alma, porque así como te di la vida, también tengo el derecho de quitártela cuando se me place. Yo no sé a cuántos estoy hablando aquí que tal vez tengan poco tiempo para arrepentirse. Hebreos 9:26 dice que está constituido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hay un juicio. El gran trono blanco estará delante de ti, y el Señor sentado en el trono juzgará a vivos y a muertos. ¿Qué le dirás en ese día? Tal vez estuviste aquí y dirás: yo escuché de Jesucristo. Jesús, Señor, Señor, en tu nombre canté aquella canción aquel sábado, aquel domingo. Mi corazón entona esta canción: cuán grande eres tú, Señor, en tu nombre yo te alabé, en tu nombre, Señor, yo me postré y lloré. Pero qué terrible será cuando hayas vivido engañado y Jesucristo te diga: apártate de mí, porque no te conozco. Porque te di una ley, pero nunca viviste conforme a ella. Porque me conociste a mí, pero no es suficiente que me conozcas a mí, es necesario que yo te conozca a ti. Y esta es la gran diferencia. Por otro lado, también quisiera dar una aplicación de ese texto a la iglesia. Dice que la mano de Jehová produce un avivamiento. Entonces, dejemos de ver nuestros grandes edificios y la cantidad de miembros que tengamos como un éxito para nosotros. Eso no representa éxito para el reino de Dios. Representará éxito para este mundo, pero no es como se mueve el reino de Dios. La medida de éxito terrenal no es la medida de éxito que Dios realmente tiene. El éxito para el mundo es tener mucha fama, popularidad, tener muchas posesiones, poder alardear de todas las cosas, pero el éxito de Dios se trata de serle fiel únicamente. Eso es el éxito. Así que, iglesia, no veamos nuestros grandes edificios ni nuestra autosuficiencia falsa, sino que veamos dentro de nosotros y reconozcamos que somos pobres espiritualmente y que estamos
incapacitados sin Cristo. Muchos ministros que parecían firmes, y lo digo con gran dolor en mi corazón, ministros que yo admiraba, leía sus libros, sus mensajes me edificaban, cayendo en pecados vergonzosos, pecados sexuales, pecados de avaricia, miembros que vienen aquí y lloran un momento, entregan su vida a Cristo y luego apostatan de la fe de una manera terrible. Tiempos de oración que no pueden durar 15 minutos si no se están durmiendo después. Tiempos de diversión que duran más que la prédica, los domingos o los sábados. Iglesia, no estamos creciendo. Estaremos creciendo en número, pero no en pasión por Dios. Y esa es una clara evidencia. Tenemos que mirar nuestros corazones por dentro y ver si realmente estamos llenos de la vida de Dios o llenos de los placeres de este mundo. Si buscamos realmente la gloria de Dios o simplemente buscamos nuestro propio beneficio. Y el avivamiento no comienza con un beneficio para la iglesia, comienza con un beneficio y un bien únicamente para Dios. Comienza en buscar la gloria de Dios antes que la gloria de una denominación o iglesia, antes que la gloria de algún predicador o algún miembro en este lugar. Comienza buscando la gloria de Dios, ahí comienza el avivamiento. ¿Por qué hoy en día la iglesia es una burla para los que están afuera? ¿Se han preguntado? ¿Por qué los de afuera no quieren venir aquí? Es obvio que es por su corazón incrédulo. Pero más que eso, en muchos casos, los paganos se burlan de nosotros porque no haya ninguna diferencia muchas veces entre nosotros y ellos. ¿Por qué se burlan del poder de Dios? Porque no haya ninguna evidencia de ese poder en nuestras vidas. ¿Por qué se burlan del Evangelio? Porque sabemos predicar muy bien el Evangelio, pero no sabemos vivirlo. Estoy hablando de todos nosotros. Todos nosotros. Se burlan de nuestro Dios porque decimos amarlo con nuestros labios, pero los deshonramos con nuestros corazones. Vemos a Pedro, alguien que negó a Cristo 3 veces, y nos escandalizamos y decimos, ¿cómo pudo un hombre negar a Cristo 3 veces? Viéndole a la cara. Pero no nos damos cuenta que lo negamos 1000 veces con nuestras acciones día a día. Que lo negamos 1000 veces con nuestras acciones. Y necesitamos despertar a esa realidad. El apóstol Pablo dijo, mucho me gocé, porque hallé tristeza en vosotros. La tristeza que viene de parte de Dios. Hay una tristeza que es del mundo, que produce hasta cierto punto simplemente una aflicción, simplemente un remordimiento. Pero Pablo también habla a la iglesia de Corinto sobre una tristeza que viene de Dios. Que no solamente se trata de lágrimas, no solamente se trata de un simple tiempo de remordimiento, sino se trata de un genuino arrepentimiento. Y amados hermanos, muchos de nosotros debemos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque no está siendo genuino. No está siendo genuino. Y tú lo has podido notar. ¿Te has dado cuenta que ya no oras igual que antes? ¿Te has dado cuenta que ya no lees la palabra como antes? ¿Te has dado cuenta que cuando ves al perdido lo miras indiferente? ¿Te has dado cuenta que ni tu familia realmente te reconoce como un cristiano ferviente? ¿Por qué no estás hoy con tu familia aquí? ¿Por qué tus hijos no han venido? ¿Por qué tu esposa no ha venido? ¿Por qué tu esposo no ha venido? Pregúntate a ti mismo. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿por qué nuestras familias no están con nosotros? Adorando al Dios que adoramos. Cuando Daniel sirvió al Dios que adora con una pasión tremenda y Dios hizo cosas maravillosas en su vida, logró que un gobernante diga a todo su pueblo, desde el día de hoy adoraremos al Dios de Daniel.
porque he visto el poder de Dios en su vida. Pueden decir así también en tu casa, en tu comunidad. Oh, hermanos, cuánto estamos fallando en nuestra labor. Cuántos brazos caídos hay en la iglesia. Cuántas piernas están entumecidas. Estamos pensando como Ezequiel antes, que Dios simplemente se encuentra en estas 4 paredes. Este lugar es un tiempo de preparación. Y aunque hoy por hoy esté haciendo evangelismo, ahora en este momento, este lugar no es el lugar apropiado para el evangelismo. Es allá donde está el trabajo. Es allá, amados hermanos. La iglesia, cuando vas a Hechos, la iglesia se reunía en los aposentos, en los hogares, únicamente para orar a Dios y pedir el poder del Espíritu Santo. Pero cuando obtenían el poder del Espíritu Santo, salían corriendo a predicar. El siguiente punto es que el medio del avivamiento es la palabra y sus efectos son evidentes. Versículo 3 en adelante dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios se vale de un único medio para producir vida espiritual en los muertos espirituales. Un único medio, no hay otro medio. Anda, vayamos a la Biblia, a 1 Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es la predicación de la palabra, el medio el cual Dios utiliza para quebrantar los corazones y vivificar una iglesia. El diablo estaría muy contento si nos divertimos, saltamos, aplaudimos y bailamos todo el día, mientras no se predique la palabra. El diablo estaría tan contento de que reunamos nuestro dinero y traigamos a los más pobres de esta comunidad y les demos pan diario todos los días y alimento todos los días, si no se predicase la palabra. La palabra porque la palabra es el medio el cual Dios utiliza para salvar a los creyentes. Podemos alimentar todo lo que queramos a esta comunidad y mandarlos a todos gorditos al infierno. Podemos hacerlos que salten y brinquen todos aquí en esta sala y mandarlos a todos felices al infierno. La predicación de la palabra es algo que se ha dejado. Muchas veces se utiliza un versículo bíblico como un pretexto para luego narrar lo que nos pasó durante todo el día. Podría contar mi testimonio de muchas formas, pero no es mi testimonio el que transforma. Es la palabra de Dios únicamente. Nada más y nada menos. ¿De qué se trata el evangelio? Nos hemos olvidado. El evangelio se trata de Jesucristo crucificado por nuestros pecados, exaltado a la diestra del Padre para gloria de Dios. Eso es el evangelio. Nada más y nada menos. Tal vez viniste hoy por curiosidad, invitación o obligación, pero estás oyendo la palabra que te puede salvar. La palabra que dice que por cuanto eres pecador desde tu nacimiento, fruto de un corazón caído y perverso, Dios envió a su Hijo Jesucristo, verdadero Dios para salvarte eternamente y verdadero hombre para morir en tu lugar por tus pecados. Él puede salvarte hoy mismo y llevarte al paraíso. ¡Qué maravilloso! Un hombre que se dedicó toda su vida a la impiedad y al pecado, y que estaba colgado en un madero justamente por sus pecados, pero que en su último segundo de vida le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Así que, amado hermano, hoy mismo puedes ir al paraíso eternamente. Puedes ser salvado por el Señor Jesucristo y asegurado por su mano poderosa. Y Jesucristo dice: ninguno los arrebatará de mí. El Padre que me los dio es mucho más poderoso que todos. Así que puedes estar seguro. Jesucristo no vino a destruir o a matar. Jesucristo vino a dar vida. Así que puedes entregar tu vida en sus manos. Este es el mensaje que debemos predicar. La reconciliación de los pecadores con Dios. Porque cada segundo que pasa, miles y miles de almas llenan el infierno. Cada segundo que pasa, una persona incrédula está más cerca al infierno que ayer. Oh, amado hermano, si tan solamente Dios nos permitiese visitar por 5 segundos el infierno, regresaríamos de allí, cogeríamos nuestras Biblias, iríamos corriendo al mercado más popular y gritaríamos con todas nuestras fuerzas que Cristo los puede salvar. Pero no somos conscientes de ello. Creemos que las personas simplemente están enfermas. Creemos que las personas pueden vivir sin Cristo y pueden estar bien. No. Tu hijo que no conoce a Cristo se irá al infierno. Mis hermanos que no conocen a Cristo se van a ir al infierno. Tu esposo que no conoce a Cristo se va a ir al infierno. Tú tal vez que estás aquí, estás pendiente de un hilo, pero no somos conscientes de ello. Si Dios ha elegido la predicación como medio para salvar y su evangelio es el poder de Dios para salvación, si Dios nos ha consolado para consolar y reconciliado para reconciliar, entonces nuestro único propósito es declarar sus maravillas. Nada más que eso. Vamos a 2 de Corintios. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre, 2 de Corintios 1:3, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? ¿De nuestras palabras? ¿De nuestra motivación? Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. La manera que consolamos al mundo es mostrándoles a Cristo. Vayamos al capítulo 5. Versículo 18 en adelante. Vamos al versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios os rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo reconciliamos? ¿O cómo reconciliamos al mundo con Dios? Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El evangelio debe estar presente en toda predicación de la palabra, porque es el único medio para salvar, es el único medio para vivificar, es el único medio para consolar, es el único medio para reconciliar al mundo con Dios. Y esa palabra se nos ha dado a cada uno de nosotros. Si supiéramos el poder que tiene este libro que tienes en tus manos, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero tú no tienes idea. Tú no tienes idea. Y usas la Biblia como un amuleto. Lo pones en tu casa para que bendiga tu casa.
Este libro por sí solo no tiene ningún poder. Este libro tiene un poder cuando es predicado en el poder del Espíritu Santo. Este libro tiene poder cuando tu vida se ve como un espejo ante Él. Y es el poder de Dios. Y yo me pregunto, ¿dónde están aquellos cristianos que por más que la persecución ellos proclamaban al Cristo que les dio la vida? ¿Dónde están aquellos Pablos que se levantaban en medio de una ciudad idólatra y decían, aquellos ídolos son demonios y yo les vengo a predicar el Cristo verdadero? Pero hoy la iglesia dice, no te preocupes, estás bien. Pero ¿dónde están aquellos Jeremías que lloran por una nación que se pudre poco a poco? ¿Dónde están aquellos Jeremías que no les importa perder la vida con tal de que el mensaje sea predicado? ¿Dónde están aquellos Jeremías que tienen una llama ardiente en el corazón, que por más que dicen, ya no voy a predicar tu palabra, Dios es tan fuerte que los atrae y ellos siguen predicando su palabra? ¿Arde eso en ti? ¿O se ha apagado ya? Este mundo, amados hermanos, para los cristianos, no es un parque de diversiones, tampoco un lugar de reposo. Es un campo de batalla donde combatimos hasta la muerte con las huestes celestiales que dominan las mentes de los incrédulos. ¿Con qué pelearemos? ¿Con qué vamos a pelear? ¿Qué arma nos ha dado Dios? Es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Lo único que puede traspasar aquella coraza dura de aquel dragón escarlata que engaña al mundo entero. El mentiroso, el engañador, él huye cuando la palabra es predicada. Por eso detesta la palabra. Por eso inventa cualquier cosa en la iglesia para que la palabra no sea predicada. Por eso crea miles de cosas para que la palabra no sea predicada, para que los cristianos estén entretenidos y no busquen a Dios. Muchas iglesias se han acostumbrado a vivir tan pobremente espiritual que ni siquiera se han dado cuenta que el Espíritu Santo ya no ministra sus servicios. Es solamente un plan de hombres, es solamente un servicio de hombres, donde el predicador sale y hace alarde de su sabiduría y todo lo que aprendió en el seminario, pero no hay poder de Dios. Dios no usa a hombres con mero conocimiento. Dios usa a hombres llenos del poder de Dios, que viven el evangelio que predican. Vamos a Ezequiel, capítulo 37, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Quiero enfatizar aquí un punto. Ezequiel dice: profeticé pues como me fue mandado. Como me fue mandado. Ezequiel no hizo nada más aquello que estaba escrito. Él no añadió nada a la revelación de Dios. Él no estaba dispuesto a recortar o añadir nada a lo que Dios le había dado. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Al diablo con lo que nos parezca bien o mal. Es Dios quien tiene que decidir lo que se tiene o no que hacer dentro de la casa de Dios. Es su casa, no tu casa. No la casa del pastor, no la casa del predicador que está aquí. Es la casa de Dios. Es lo que Dios manda, es lo que Dios decide.
Ese es el espíritu del avivamiento. Dice que los huesos empezaron a tener carne, empezaron a surgir los tendones, pero sin embargo no había espíritu. En una iglesia puede haber un testimonio de piedad, puede haber una predicación entendida, pero si no hay Espíritu Santo, tampoco hay avivamiento. Porque es el Espíritu quien produce el avivamiento. El Espíritu Santo debe traer vida como en la creación y debe soplar aliento divino para vivificar espiritualmente y dar libertad a los cautivos. Vamos a Juan capítulo 6. Versículo 63. El Señor dice: el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Es el Espíritu Santo. Qué maravilloso cuando Moisés le dice a Dios: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me dejes ir a ningún lugar. Y todo aquel que se pare en este púlpito también tiene que decir lo mismo: Señor, si tu presencia no me trae aquí hasta este púlpito, no me dejes venir a predicar. Si tu presencia, oh Dios, no está conmigo cuando yo crío a mis hijos, cuando yo trato a mi esposo, oh Señor, ¿de qué me vale vivir? La presencia de Dios es lo que más necesitamos, pero lo que menos buscamos. La gloria de Dios es lo que más necesitamos, pero lo que menos buscamos. La comunión con Dios es lo que más necesitamos, pero menos buscamos. La oración es lo que más necesitamos, pero muy pocas veces practicamos. Una iglesia sin oración es una iglesia muerta. Si Cristo está en segundo lugar cuando te despiertas, Él estará en último lugar cuando te duermas o cuando anochezca. Es por eso que tenemos muchos ídolos en nuestro corazón y Dios simplemente está en un rinconcito por allí. Y no, amado hermano, Dios no necesita mendigar tu atención. Él no es un mendigo, Él es un rey. Y si Él va a gobernar tu corazón, lo gobierna por completo. Y si Él va a gobernar tu vida, lo gobierna por completo. No es a medias. O sirves a Dios o sirves al diablo. O eres siervo de Dios o estás esclavizado por Satanás. No hay un punto medio. Y no puedes jugar a dos señores. Tal vez hay alguno aquí que se examine a sí mismo y diga: siento que mi vida no está gobernada por Cristo. Asisto a la iglesia, pero luego cuando voy a casa sigo siendo el mismo que antes. Y tal vez el Señor te esté dando una oportunidad hoy y ahora para entregar tu vida por completo y para traerte hacia Él en fe y arrepentimiento. Y te digo algo: muchas personas dicen: no voy a pasar porque, ¿sabes? Igual mañana voy a pecar. No voy a pasar porque, ¿sabes? Yo no soy santo. Hermano, no se trata de tu fuerza de voluntad, se trata del poder de Dios. Y no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Dios puede hacer en tu vida cuando te rindes. De eso se trata. De eso se trata y nada más que eso. No se trata de tu fuerza de voluntad, se trata del poder infinito de un Dios omnipotente. Se trata de experimentar el poder de Dios en tu vida. Cuando te rindes a Cristo, entonces el Espíritu Santo sopla aliento de vida divino a tu vida. Y si vivías carnalmente en el pasado, entonces ahora vives por y para Cristo. Porque es el Espíritu Santo quien te guía allá. Es el Espíritu Santo quien te guiará a Cristo. Y ahora me voy a dirigir una aplicación a la iglesia. Si tenemos que vivir y morir por algo, que sea en búsqueda del poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Dejemos de buscar a los hombres para ser mejores oradores en el púlpito. Busquemos el Espíritu Santo para ser predicadores de verdad.
Dejemos de buscar a motivadores para que nos hablen acerca de nuestra mejor vida ahora y aquí en la tierra. Busquemos a profetas que nos anuncien el mal que viene sobre nosotros si no nos arrepentimos. Y es que los verdaderos profetas están siendo desechados por la iglesia, pero los falsos profetas están siendo exhibidos en mejores plataformas. Y la iglesia está permitiendo ello. La iglesia está permitiendo que aquellos falsos maestros entren y perviertan la iglesia y le dejen más muerta de lo que ya está. Eso es lo que está permitiendo la iglesia. En Apocalipsis, cuando Jesucristo tiene que hablar a las 7 iglesias, Él habla. Y hasta cierto punto reconoce a una iglesia que no había permitido que la doctrina de los nicolaitas estén allí. Y de hecho, Él dice, porque has reconocido a esos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los felicita, pero por otra parte también habla de una iglesia y los exhorta duramente y le dice: has permitido que la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Baal, que pervierte, entre en tu iglesia. El Espíritu Santo no te llevará al error. El Espíritu Santo te llevará a la verdad. No te dejará más confundido, te ayudará a entender. No te llevará a ningún lugar sino solamente a Cristo. El Espíritu Santo llevará a Cristo. Y buscar a Cristo y buscar la gloria de Dios llevará a buscar un avivamiento genuino. Y si la iglesia debe orar por algo, debe orar por el Espíritu Santo, que es el espíritu del avivamiento. Y tú dirás: mi iglesia no ora. Y sabes, yo me he encontrado con esa dura realidad. Cuando se convocan servicios en la iglesia, ¿cuántos están? No sé cuántos estén aquí, tal vez 70 u 80. Pero si se convoca mañana a un ayuno de oración, ¿cuántos estarían? Tal vez estarían 6 o 7. Pero amado hermano, no importa si están 6 o 7, el Señor está ahí y eso es suficiente. Eso es suficiente. Pero, Andrés, ¿sabes? Si yo voy a leer la palabra, nada más estarán 2. No importa. Ora aunque sea solo. Ora por un avivamiento aunque estés solo en casa. Aunque seas el único cristiano en tu hogar. Ora. Y di: voy a orar aunque nadie quiera orar. Voy a predicar aunque nadie quiera predicar. No necesitas autorización del pastor para predicar. Tampoco necesitas autorización del pastor para ayunar. Lo puedes hacer en el lugar donde estás, por las personas que sabes que necesitan la salvación. El espíritu del avivamiento llevará a la iglesia a predicar a Cristo. Juan capítulo 16, versículo 12. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Espíritu Santo habla a través de alguien, cuando el Espíritu Santo habla a través de un profeta, no busca glorificar al profeta, busca glorificar a Cristo. Y muchos están confundidos y cayendo en el error en esto. Escuchan a un espíritu que glorifica al hombre que está en la plataforma. Cuando el Espíritu Santo habla, busca únicamente glorificar a Cristo. Únicamente. Y el hombre queda en segundo, tercer y último lugar. Así es. El Espíritu Santo no conoce otro mensaje más que el Cristo crucificado y exaltado a la diestra del Padre para gloria de Dios.
Y esto lo voy a decir con mucho respeto. El Espíritu Santo no meramente causa una experiencia externa en ti. El Espíritu Santo comienza con un cambio interno y profundo en tu corazón. El Espíritu Santo busca transformarnos a la imagen de Cristo. Y no me importa si saliste aquí y dijiste, oh, el Espíritu me tocó porque me desplomé, o el Espíritu me tocó porque de ahí empecé a cantar más bonito, de ahí empecé a predicar más bonito. No me importa eso. Si el Espíritu Santo no cambió tu vida a la imagen de Cristo, es muy probable que el Espíritu Santo no haya sido eso que te tocó. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. He conocido tantos ministros que tienen una buena oratoria. Pueden hacer que la iglesia se levanta y aplaude y diga amén. Pero cuando baja, su esposa no quiere vivir con él nunca más. Porque lo conoce cómo es en casa. Sí, y hay muchos. ¿Sabe? Yo le digo siempre al Señor, Señor, antes de que me hagas un mejor predicador, hazme un mejor esposo. Hazme un mejor esposo. No me importa, Señor, si no tiene influencia mi ministerio. No me importa si las personas aplauden o no mi mensaje. Quiero que mi esposa afirme mi mensaje cuando esté sentada escuchándome. Y eso es lo que pido al Señor. Hombres íntegros. ¿Por qué la sociedad está como está? ¿Por qué las familias están destrozadas? ¿Acaso no es porque el liderazgo del varón está deshecho? El Espíritu Santo te llevará a ser imagen y semejanza de Cristo. Porque el espíritu del avivamiento también es llamado el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Estás seguro de tener a Cristo en tu vida? Pablo le decía a los corintios, examínense a vosotros mismos. Examínense a vosotros mismos. Porque no todo aquel que viene a la iglesia y no falta a los ayunos tiene el Espíritu de Cristo. Es todo aquel que es transformado día a día el que tiene el Espíritu de Cristo. Y si no tienes el Espíritu de Cristo, necesitas arrepentimiento. Y si te has arrepentido, necesitas arrepentirte aún de tu arrepentimiento. Regresemos a Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por lo tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la casa de Israel. Hay muchos que ven el avivamiento como algo lejano o algo imposible. He conocido y sé de muchos ministros muy eruditos en la palabra. Inflan el pecho y dicen, yo tengo un doctorado y no creo en el avivamiento. Son los hombres más necios que he conocido en el mundo. Tal vez sepan la Biblia, pero no la han entendido. No saben que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y el Espíritu Santo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y va a hacer maravillas por siempre dentro de un pueblo que adora.
Amada iglesia, nuestro cristianismo normal es un cristianismo lleno del poder de Dios y el manifestar del Espíritu Santo. Ese es un cristianismo normal. Robert McKenney, un pastor presbiteriano, dijo: los avivamientos religiosos y conversiones simultáneas no deben ser consideradas exclusivas del día de Pentecostés, sino parte de la obra normal del gran propósito de la gracia de Dios para la convicción y conversión de los impíos. El avivamiento es la obra normal en una iglesia normal, apasionada por Cristo y llena del poder de Dios. Hace falta regresar a Hechos capítulo 2 en adelante y ver el modelo de iglesia que necesitamos allí en las Escrituras. ¿Por qué tenemos que ir a otros países y ver cómo otros países hacen iglesia y traer esas estrategias humanas aquí? ¿Por qué tenemos que traer a hombres de otros países que nos enseñen a hacer iglesia a nosotros? ¿Por qué tenemos que ir a Babilonia para hacer la obra de Dios? No, amados hermanos, no es con caballos ni con espadas, es con el Espíritu de Dios que se mueve la obra de Dios. Es el Espíritu de Dios, solo eso. Amados, debemos entender algo. Cristo ha atado al hombre fuerte para que en todo lugar donde el Evangelio sea predicado, Satanás pierda su poder en la vida de todos los hombres a quienes predicamos el Evangelio. Él no tiene poder. El aguijón de la muerte ha sido totalmente destruido por el poder de la cruz. A veces estamos pensando el reinado de Cristo como en un futuro y decimos: sí, cuando Cristo reine. Cuando Cristo reine. No, amados hermanos, Cristo ya está reinando ahora y para siempre. Él siempre estuvo en el trono. Nunca perdió el trono. Siempre estuvo en el trono. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Él lo dijo y es así. Cuando buscamos y pedimos la gloria de Dios, ella nunca se hace esperar. Pero eso es. ¿Por qué buscamos un avivamiento? ¿Por qué lo hacemos? ¿Queremos que se llenen nuestras iglesias? ¿Queremos que hayan más dones y ministerios para que otras iglesias digan: ¡ay, qué envidia! Esa iglesia tiene más dones y ministerios que nosotros. No. Buscamos un avivamiento únicamente porque deseamos que la gloria de Dios se haga manifiesto en la iglesia y en todo lugar. Ese es el verdadero propósito por el cual buscamos el avivamiento. Anda conmigo a Éxodo capítulo 33. Versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios respondió al instante la petición de Moisés. Qué maravilloso cuando Dios responde al instante en nuestras oraciones. Pero tenemos que preguntarnos: ¿por qué respondió al instante la oración de Moisés? Y la respuesta la encontramos en el versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés estaba buscando la gloria de Dios para que Dios lo haga más santo, para que Dios lo separe del mundo incrédulo, para que su poder sea manifiesto ante todos. Él deseaba ser santo para la gloria de Dios. Y eso es. En el versículo 13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos
y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés no quería solamente que le muestre el camino. Moisés quería caminar con Dios. Y muchas veces la iglesia está haciendo todo lo contrario. Ella le está diciendo a Dios, ok, muéstrame tu camino, pero no queremos que te ocupes de los detalles. De los detalles nosotros nos encargamos, ¿sabes? Nosotros podemos hacerlo mejor. Dios tiene que estar presente no solamente en el camino que recorre la iglesia, sino aún en el detalle más mínimo que hace la iglesia. En todo. Si Dios es el Señor de la iglesia, es el Señor en todo. Y este es el propósito de un avivamiento. Una iglesia que desee ser santa como Dios es santo. Una iglesia que desee caminar con Dios. Una iglesia que esté con Dios. Tal vez algunos que están aquí digan, amén, gloria a Dios. Pero tal vez algunos estén dudosos y digan, yo nunca he escuchado acerca de eso. ¿Cómo es eso? ¿Esta experiencia de estar dispuesto a morir por Cristo? ¿Qué es eso? Y amigo mío, si esa es tu pregunta, hoy puedes experimentarlo. Hoy puedes experimentarlo. Hoy es el día de gracia, hoy es el día de tu salvación. No importa tu condición, no importa tus heridas, no importa tus ofensas en contra de Dios. No tienes que ser un santo ni tener la capacidad de serlo para venir aquí adelante. Solo tienes que reconocer que eres un pecador, que tienes un vacío interno y Dios te puede llenar completamente. Solo tienes que venir aquí como un niño, desnudo, sin nada en tus manos y dejar que Dios llene tus manos, tu corazón, tu vida y todo de ti. Y eso es lo que Dios hará. En Romanos 5 del 8 al 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos por él salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sabes? Eres un enemigo de Dios desde el momento en que naces, pero hoy Dios puede convertirte en su amigo. La ira de Dios se reposa sobre tu vida, pero hoy si te rindes a Dios, el amor de Dios puede estar en tu casa y en la vida de los tuyos, porque la promesa del Señor será para vosotros, para vuestros hijos y para los hijos de sus hijos y para cuantos el Señor Dios llamare. ¿Sabes? Esa promesa es maravillosa. Yo le digo a mi esposa, cariño, yo sé que no tenemos hijos, pero nuestro hijo va a servir al Señor. Porque la palabra dice que la misma palabra que fue puesta en mis labios, también estará en los labios de mis hijos. Y sabes, si hoy tú vienes a Cristo, en arrepentimiento y en fe, romperás con toda maldición generacional. Ya las drogas no podrán tocar a tus hijos. Y el alcoholismo no podrán tocar a tus hijos. Ya la promiscuidad no podrán tocar a tus hijos, a tus hijas. Cristo reinará en tu casa y tú serás sacerdote en ella. Él te convertirá en el pastor de tu familia. Muchos aquí quieren pastorear una iglesia, pero no puedes pastorear una iglesia si primero no has pastoreado tu casa. No puedes hacerlo. Pero Cristo te convertirá en pastor de tu propio rebaño en casa. Y le mostrarás a tus hijos el Dios que te salvó. Y ellos también gozarán de la felicidad y el pleno gozo que tú disfrutas en Cristo. Él es excelso y sublime. Él es temible muchas veces. Cuando la voz de Dios se manifestó en aquel monte, el pueblo se aturdió. Pero Moisés subió al monte y habló con Dios como si fuese su amigo. Qué maravilloso, ¿cierto? Todos están aturdidos y están diciendo, Moisés, ¿qué es esto? Pero Moisés sube tranquilo por el monte. Él sube tranquilo por el monte y habla con Dios como si fuese su amigo, como si lo conociera de toda la vida. Y así son todos aquellos que se rinden a Dios. Todos aquellos que se rinden a Dios pueden subir a aquel monte y pueden hablar con Dios como si fuese su amigo.
pueden pedirle a Él y Él no les negará. En el nombre de Cristo. Sí, porque todas las promesas son un sí y amén en Cristo Jesús. Te volverás en su niño y Él se volverá tu Padre. Serás un especial tesoro para Él. Ese pasaje de Malaquías cambió mi vida por completo, porque siempre de pequeño yo había escuchado que yo era un bastardo, que nunca debí nacer. Había escuchado las veces que tantas veces mi mamá había tomado suficientes cosas para poder abortarme. Pero cuando escuché a aquel Dios que me hacía un especial tesoro cuando me volví a Él, entonces dije, no me importa lo que los demás piensen de mí. Dios dice que yo soy un tesoro para Él. Oh, Dios, gracias. No aplaudas. Llora conmigo. Oh, perdónanos, Señor. Oh, perdónanos. Perdónanos, Señor. Oh, Dios. Si pudiese entregar mi propia alma para la salvación de muchos aquí que no te conocen, la daría con gusto. Pero no puedo. Mi alma es insuficiente para salvar. Pero tú proveíste, oh Dios, tu vida misma para salvar a todos aquellos que tal vez estén aquí con un corazón duro. Y hoy, Espíritu Santo, te ruego, oh Señor, que toques la vida, Señor, de cada uno de aquellos que están aquí, que se digan a sí mismos, ya no estoy orando como antes, ya no estoy buscando de Dios como antes, mi cristianismo está caído, mi cristianismo está muerto, no me siento con vida. Oh Dios, si tu vida está así, quiero que pases adelante, quiero orar por ti. No quiero irme sin antes bendecir. En el nombre de Cristo, la vida de algunos de esta congregación. Ven aquí, no tengas temor. Aunque parezca temible, Él es tierno y amoroso para con aquellos que vienen a Él. Oh, Espíritu de Dios, sopla dentro de los cuatro, sopla en los cuatro vientos y haz que estos huesos secos revivan. Oh, Espíritu del avivamiento, vivifica, oh Señor, estos huesos secos y haz que revivan. Oh Dios, te pido, estamos cansados de vivir así. No tenemos amor por los perdidos. No tenemos amor ni siquiera por aquellos de nuestros familiares que están perdidos. No lloramos por este mundo caído. Oh Dios. Oh Señor. Oh Dios. Bendice
bendice, Señor.